Antes de contarte lo que viví, quiero pedirte algo. Escucha con el corazón abierto, porque esta no es solo mi historia. Podría ser la de cualquiera que dejó su tierra buscando un futuro mejor. Si estas palabras llegan a ti, apóyame con tu suscripción y comparte este testimonio para que nadie más tenga que pasar 20 años de sacrificio para terminar traicionado por su propia sangre. Y mientras escuchas, piensa en tu propia vida. ¿Quién estaría dispuesto a entregar todo por ti? ¿Y quién sería capaz de traicionarte? El sonido metálico de los golpes en la puerta todavía retumba en mi cabeza. 3 golpes secos, firmes, como martillazos, que desgarraron 20 años de esfuerzo en un solo instante. Eran las 5:40 de la mañana. La oscuridad todavía cubría la calle en Queens, y yo apenas alcanzaba a ponerme los zapatos cuando escuché la voz ronca de un hombre al otro lado. Immigration, open the door. Sentí que el aire se me escapaba del pecho, como si me hubieran arrancado los pulmones de golpe. Sabía que mi vida estaba a punto de desmoronarse, pero nunca imaginé que la mano que había marcado mi caída era la de mi propia hermana. No pude moverme. Mis manos temblaban tanto que las llaves caían una y otra vez al suelo. Pensaba en mis hijos dormidos en sus camas, en los retratos colgados en la sala, en cada dólar que había trabajado bajo el sol ardiente y el frío helado de Nueva York. Pensaba en el mortgage que pagaba puntualmente, en los años de turnos dobles limpiando cocinas y cargando cajas en bodegas, todo para mantener aquella casa que me costó 2 décadas de sudor. Y de repente, esa casa se había convertido en la razón por la que estaba siendo entregado. Recuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos, en 2003. Tenía apenas 27 años y una maleta pequeña con 2 mudas de ropa. Crucé la frontera con miedo y esperanza, convencido de que si aguantaba lo suficiente, podría darle a mi familia algo más que pobreza. ¿Y aguanté? Aguanté humillaciones, jornadas de 16 horas, insultos de jefes que ni siquiera aprendieron a pronunciar mi nombre. Aguanté porque cada quincena enviaba entre $400 y $600 a México, y mi madre me respondía por teléfono con lágrimas en la voz. Dios te bendiga, hijo. Gracias a ti comemos. Pero lo que no sabía era que detrás de esas bendiciones se escondía una manipulación silenciosa. Mi hermana mayor, Laura, era la encargada de recibir ese dinero, de pagar las medicinas de mi madre y de cuidar la casa que yo había dejado allá. Ella era mis ojos en México, la persona en la que confié ciegamente. Y mientras yo dormía en sofás prestados, comía pan duro y ahorraba cada centavo, ella construía una vida a mi costa. Me pedía más y más, con excusas que sonaban urgentes, que si el techo se había caído, que si mi sobrino necesitaba estudiar, que si la nevera se había dañado. Yo nunca dudé. Siempre decía que sí, aunque eso significara quedarme sin nada. Han pasado 2 décadas desde entonces, y todavía puedo sentir el frío de aquella mañana en Queens como si me estuviera cortando la piel. Cuando los agentes entraron, revisaron cada rincón de la casa. Yo levanté las manos en alto y lo único que pude preguntar fue, ¿quién les dio mi dirección? No respondieron, solo me mostraron un papel con mi nombre escrito en letras negras, y debajo, mi propia dirección. Era una traición sellada en tinta oficial. En ese momento, pensé en todo lo que había sacrificado. 20 años sin abrazar a mi padre antes de morir, porque no podía regresar. 20 años de fiestas navideñas con llamadas por videollamada, pretendiendo que no me dolía verlos juntos, mientras yo cenaba solo en una mesa pequeña. 20 años de creer que algún día, cuando juntara lo suficiente, regresaría a México como un hombre digno, con mi casa en Nueva York y otra allá para mi madre. Pero no. Mi hermana no solo había vaciado mis bolsillos durante años, ahora había entregado mi vida entera al ICE para quedarse con lo único que me quedaba, mi casa. Los agentes me esposaron sin mirarme a los ojos. Sentí el metal frío apretándome las muñecas y una rabia muda me quemaba por dentro. Afuera, el cielo empezaba a aclararse y vi a mis vecinos observando desde las ventanas. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Me llevaron como a un criminal,
mientras mis hijos lloraban y mi esposa gritaba mi nombre en la puerta. Y yo, en silencio, solo podía repetir en mi mente una y otra vez: fue Laura, mi propia hermana. Ella me borró la vida en un segundo. Cuando cierro los ojos y pienso en todo lo que entregué, la primera imagen que aparece es la de mis manos llenas de callos. No importaba si trabajaba en un restaurante lavando platos hasta que los dedos se arrugaban como pasas, o en la construcción cargando sacos de cemento bajo el sol implacable de agosto. Mis manos siempre estaban agrietadas, sangraban a veces, y yo me decía que ese dolor era pasajero, que valía la pena porque allá en México alguien estaba viviendo mejor gracias a mí. Recuerdo con claridad mis primeros años en Nueva York. Vivía en un cuarto minúsculo en el Bronx, compartido con otros 4 paisanos que también habían dejado todo atrás. Pagábamos $400 entre todos por un espacio que apenas tenía ventanas, y dormíamos en colchones tirados en el suelo. El techo estaba lleno de humedad, las cucarachas caminaban libres por la cocina, y aún así nos sentíamos afortunados. Cada quien se aferraba a la idea de que estábamos construyendo un futuro. Yo mandaba dinero cada 2 semanas, 200, 300, a veces $500 si había trabajado horas extras. Me acuerdo de caminar hasta la agencia de envíos con el sobre lleno de billetes sudados, escribir el nombre de mi hermana Laura y sentir un nudo en la garganta. Pensaba en mi madre recibiendo el dinero con alivio, comprando maíz, frijoles, medicinas. Pensaba en mis sobrinos con zapatos nuevos, en las paredes de la casa familiar pintadas de blanco. Ese pensamiento era mi gasolina, lo que me mantenía vivo cuando el cansancio me doblaba la espalda. Con el tiempo, mis sacrificios se volvieron rutina. No salía a fiestas, no gastaba en ropa, nunca conocí lo que era un restaurante de lujo ni unas vacaciones. Todo era ahorrar, enviar, esperar. Y en cada llamada telefónica, mi hermana encontraba la manera de pedirme un poco más. Se descompuso la bomba del agua. ¿Crees que puedas mandar otros 100? El niño se enfermó. Necesitamos medicinas caras. Mándame lo que puedas. La casa necesita reparación. Se está cayendo una pared. Y yo siempre decía que sí, aunque eso significara dormir sin calefacción en invierno, o comer arroz con huevo toda la semana. Pasaron los años y comencé a ganar un poco más. Conocí a mi esposa, tuvimos a nuestros 2 hijos, y aunque la vida seguía siendo dura, yo me sentía orgulloso de todo lo que había logrado. Había comprado una casa pequeña en Queens, con un mortgage que me costaba cada centavo, pero que representaba mi victoria sobre el destino que parecía escrito para mí. Esa casa era mi refugio, mi trofeo, y aún así, nunca dejé de enviar dinero a México. En total, calculo que durante esos 20 años envié más de $150,000. Lo hacía sin pensarlo, convencido de que estaba construyendo un puente de amor con mi familia, pero poco a poco fui notando algo extraño en las llamadas. Laura ya no hablaba con tanto cariño, su voz sonaba más fría, más calculadora. Siempre giraba la conversación hacia lo económico, como si yo fuera una máquina de mandar dinero. ¿Cuánto mandaste este mes? ¿Y el próximo cuánto vas a mandar? A veces me incomodaba, pero la culpa me mordía por dentro. Yo no estaba allá. Yo no podía cuidar a mamá. Y creía que lo mínimo que podía hacer era darles todo mi dinero. En una ocasión, hace unos 10 años, le propuse que abriéramos una cuenta conjunta para que yo pudiera transferir directamente y llevar el control de los gastos. Su reacción fue inmediata. ¿No confías en mí? ¿Acaso piensas que me estoy quedando con tu dinero? Recuerdo que me enojé conmigo mismo por haber dudado, por haber siquiera pensado que mi hermana pudiera aprovecharse de mí. Le pedí perdón, le juré que confiaba en ella ciegamente, y volví a enviarle dinero sin cuestionar nada. Hoy, desde la celda donde escribo mentalmente mi historia, entiendo que ese fue el primer signo de manipulación. Ella ya estaba construyendo su plan desde entonces, alimentándose de mi sacrificio, esperando el momento exacto para dar la puñalada más cruel. Durante esos años me acostumbré a vivir con poco. Mi esposa a veces me preguntaba por qué nunca gastábamos en nosotros, por qué no podíamos llevar a los niños de vacaciones como hacían otras familias.
Y yo siempre le respondía, es que tengo que ayudar allá. Algún día todo esto valdrá la pena. Ella asentía, aunque en sus ojos había un dolor que yo no quería ver. No quería aceptar que estaba construyendo un futuro para otros, mientras el mío se me escapaba entre las manos. Ahora me duele pensar en todas las horas que pasé doblando la espalda, en todos los dólares que pasaron por mis manos y que terminaron en las de mi hermana, porque mientras yo soñaba con regresar un día a México y ver la casa familiar en pie, con mamá cuidada y mis sobrinos estudiando, ella ya había decidido otra cosa. Ella no quería mi ayuda. Ella quería mi vida entera. Todavía recuerdo con claridad la llamada que lo cambió todo. Era un domingo por la tarde, en pleno verano de 2017. Había terminado un turno doble en el restaurante, los pies me ardían, y lo único que quería era sentarme en el porche de mi casa en Queens a beber un café frío. El teléfono sonó y vi en la pantalla el nombre de Laura. Contesté con una sonrisa cansada, convencido de que me iba a contar alguna tontería de mis sobrinos o de mamá. Pero su voz sonó diferente, más dura, como si no hubiera espacio para bromas ni cariño. Necesito que me mandes $50,000, dijo sin rodeos. Me quedé en silencio, el café a medio camino hacia mis labios. Pensé que era una broma pesada, un malentendido, algo fuera de lugar. Le pedí que repitiera, convencido de que había escuchado mal. Pero no. Con una calma que me heló la sangre, volvió a decirlo. $50,000. Si no lo haces, vamos a perder la casa de mamá. Está a mi nombre, y el banco ya está presionando. Si no la salvamos ahora, se acaba todo. La sangre me golpeó las sienes. $50,000 era más de lo que había ahorrado en toda mi vida en ese momento. Era el equivalente a hipotecar mi casa en Queens, a vaciar todo lo que había construido en 20 años. Traté de explicarle que no tenía esa cantidad, que apenas podía cubrir mis propios gastos, que estaba pagando el mortgage y criando a mis hijos. Pero ella no escuchaba. Siempre has dicho que eres el hombre de la familia, ¿no? Pues demuestra que lo eres. No dejes que la casa donde crecimos se pierda. No le falles a mamá. Esas palabras fueron como cuchillos. Conocía mi punto débil, la culpa. Me hizo sentir como si mi hombría, mi dignidad y mi amor por mi madre dependieran de una cantidad imposible de dinero. Me quedé mudo, con el corazón latiendo a un ritmo descontrolado. Sentía que me ahogaba en ese pequeño porche, mirando el cielo gris de Nueva York, mientras mi hermana me exigía lo inalcanzable desde la comodidad de México. Le dije que no podía, que era demasiado, que si perdían la casa, buscaríamos otra solución. Ella explotó, gritó, me llamó egoísta, me dijo que después de tantos años enviando dinero, ahora me echaba para atrás, que todo había sido mentira, que en el fondo yo solo pensaba en mí mismo y que los había abandonado. La llamada terminó con un portazo en mi oído y el eco de sus últimas palabras. Si no lo haces, no me vuelvas a llamar. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en la sala, con las luces apagadas, mientras mis hijos dormían sin saber que su padre estaba quebrándose por dentro. Mi esposa trató de calmarme. Me dijo que no debía cargar con todo, que yo ya había dado más de lo que cualquier hijo, cualquier hermano, daría en toda una vida. Pero yo no podía dejar de pensar en la imagen de mi madre llorando al perder la casa, en mi padre ya muerto, revolviéndose en su tumba porque yo había fallado. Los días siguientes fueron un tormento. Laura no volvió a llamarme, solo mandaba mensajes cortos. ¿Qué decidiste? ¿Vas a ayudar o no? Recuerda que mamá no merece esto. Cada palabra era un veneno que me iba envenenando poco a poco. Al final, no lo hice. No mandé el dinero. No tenía cómo. Y ese fue el momento en que todo se quebró. A partir de ahí, las llamadas se volvieron más distantes, más frías. La relación con mi hermana se transformó en un campo minado. Ya no hablábamos de cariño, de familia, de recuerdos. Todo giraba en torno al dinero, al resentimiento, a la deuda que ella decía que yo tenía con ellos. No sabía que ese no había sido la sentencia que Laura estaba esperando. No sabía que desde ese momento, en su mente, ya había tomado la decisión de borrarme del mapa.
de arrancarme la vida entera con un solo gesto. Ese pedido imposible no era solo una exigencia desmedida, era la primera señal de que yo ya no era su hermano. Era, para ella, un obstáculo. Las semanas posteriores a aquel pedido imposible fueron un silencio que pesaba como plomo. Laura dejó de llamarme, y cuando lo hacía, su tono era cortante, casi hostil. Pasamos de hablar todos los domingos durante 1 hora, contándonos detalles de la vida diaria, a intercambiar apenas un par de frases. ¿Vas a mandar algo este mes? ¿Cuánto? Era como si yo hubiera dejado de ser su hermano y me hubiera convertido en una cuenta bancaria que había dejado de funcionar. Al principio traté de convencerme de que era el enojo pasajero de una hermana herida, pero pronto comenzaron a aparecer grietas que no podía ignorar. Una de mis tías, en una llamada casual, me mencionó que la casa de mamá estaba mejor que nunca, recién pintada y con muebles nuevos. Me sorprendí, porque Laura me había pedido dinero hacía poco para supuestas reparaciones urgentes. No dije nada, pero la duda se instaló en mi mente como un insecto que no me dejaba en paz. Poco después, un primo me escribió por Facebook para agradecerme por el carro nuevo que le había comprado a su mamá. Yo no entendía de qué hablaba, hasta que me explicó que Laura le había dicho a la familia que yo había mandado dinero específicamente para eso. Me quedé helado. Jamás había enviado dinero con esa intención, y sin embargo, todos allá creían que yo era el patrocinador de cada gasto, cada lujo, cada compra. Fue entonces cuando entendí que mi hermana había estado usando mi nombre como moneda de cambio, adjudicándome gastos que nunca había aprobado, manipulando a todos para que yo quedara como el salvador, mientras ella administraba a su antojo. La gota que derramó el vaso llegó un invierno. En 2019, mamá me llamó llorando, diciendo que no tenía dinero para sus medicinas. Me quedé en shock. Yo acababa de mandar $600 esa misma semana, dinero que, según lo que creía, estaba destinado justamente a su tratamiento. Llamé a Laura furioso, preguntándole qué había pasado, y su respuesta me dejó sin aire. No alcanza, mándame más. Siempre es poco lo que mandas. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Sentí que había estado viviendo en una mentira durante 20 años. Cada dólar que yo había ganado con el sudor de mi frente, cada noche sin dormir, cada dolor en mi espalda, no había sido para mi madre ni para mis sobrinos, había sido para alimentar el vacío insaciable de mi hermana, su ambición disfrazada de necesidad. Esa noche no pude contener las lágrimas. Estaba sentado en el comedor de mi casa en Queens, con las luces apagadas y mis hijos dormidos arriba, y lloraba en silencio como un niño. Mi esposa se sentó a mi lado, me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Davi, tu hermana ya no es tu familia. No lo veas como un lazo de sangre, es alguien que está destruyendo tu vida. Me costaba aceptar esa realidad. Para mí, la familia lo era todo. Había cruzado un país entero, había trabajado como un esclavo moderno, había renunciado a mi juventud por ellos. ¿Cómo podía asimilar que la misma persona en la que más confiaba me había estado mintiendo? Era como arrancarme el corazón con las manos. Con el tiempo, empecé a juntar piezas, conversaciones antiguas, pedidos repetidos, excusas que nunca cuadraban. Recordé que años atrás, Laura me había dicho que necesitaba dinero para reparar el techo, pero cuando viajé de visita rápida a México, arriesgando todo, vi que la casa tenía un techo nuevo de losa, mucho más caro de lo que yo jamás podría haber pagado. Y entonces comprendí. Ella llevaba años usándome, construyendo su vida y su patrimonio con mi trabajo. Lo que nunca imaginé fue hasta dónde sería capaz de llegar para quedarse con todo, porque la mentira no era su último recurso, era apenas la antesala de la traición definitiva. El comienzo del fin no llegó con sirenas ni golpes en la puerta. Llegó en silencio, con una llamada corta de mi jefe. Era marzo de 2020. El mundo se paralizaba por la pandemia y yo trabajaba como cocinero en un restaurante en Manhattan. Esa mañana, mi teléfono vibró y vi el número del dueño. Contesté con una sonrisa cansada, pensando que me pediría cubrir otro turno.
pero su voz sonó apagada, nerviosa. Lo siento, no hay más trabajo. Cerramos indefinidamente. Te avisaré si reabrimos. Se me cayó el celular de la mano. Me quedé sentado en la acera frente al metro de la calle 59, mirando la gente pasar con mascarillas y bolsas de compras, mientras el peso de esas palabras me aplastaba el pecho. En un instante, me había quedado sin el único ingreso estable que mantenía mi casa, mi mortgage y las remesas que enviaba puntualmente. Los días siguientes fueron un infierno. Mi esposa trataba de animarme, diciendo que todo era temporal, que pronto volvería el trabajo, pero yo sabía que, sin papeles, sin protección, era el primero en caer y el último en ser considerado. Pasé semanas enteras buscando empleo en bodegas, en cocinas pequeñas, en construcción, pero todo estaba cerrado, y cuando no lo estaba, preferían contratar a alguien con papeles en regla. El dinero empezó a escurrirse como agua entre los dedos. El mortgage de la casa en Queens seguía llegando. $1,300 cada mes. Las cuentas de luz, agua, gas y además los mensajes de Laura que no paraban. ¿Manda algo? Aunque sea poco. Mamá está enferma. No puedes fallar. Yo trataba de explicarle que no tenía, que la pandemia había arrasado con todo, pero su respuesta era siempre la misma. Eso no es mi problema. Resuelve. Llegó un punto en que tuve que elegir entre pagar el mortgage o enviar dinero a México. Decidí proteger mi casa, porque era lo único real que tenía. Esa decisión fue el comienzo de la guerra silenciosa con mi hermana. Empezó a llamarme cada vez con más rabia, con insultos escondidos detrás de frases suaves. Has cambiado. Ya no eres el mismo hermano que conocí. Te olvidaste de dónde vienes. Mientras tanto, mis hijos empezaron a notar la tensión. Me veían sentado a la mesa con las manos en la cabeza, los papeles del banco esparcidos como cuchillas frente a mí. Una noche, mi hijo mayor me preguntó, ¿nos vamos a quedar sin casa? No supe qué contestar. Lo abracé con fuerza y le dije que mientras yo respirara, no les faltaría un techo, pero por dentro sabía que la amenaza era real. Para sobrevivir, acepté trabajos en negro, cargando cajas en almacenes clandestinos por $100 la jornada, sin horario fijo ni garantías. Mis manos volvían a abrirse en grietas, mis rodillas dolían como si fueran de piedra, pero lo hacía para mantenernos a flote. Y aún así, nunca era suficiente. Las deudas crecían como maleza, y yo sentía que me hundía en un pantano sin salida. Fue entonces cuando empecé a escuchar rumores. Un vecino me dijo que alguien en México estaba hablando de mi casa en Nueva York, como si ya no fuera mía. Otro conocido me advirtió que mi propia hermana andaba presumiendo que pronto tendría una propiedad allá, que estaba arreglando papeles. Me negué a creerlo. Pensé que eran chismes, que la gente inventaba cosas en medio de la miseria, pero el veneno ya estaba sembrado en mi corazón. El derrumbe no fue solo económico, fue emocional. Me levantaba cada mañana sintiendo que la vida se me escurría, que todo lo que había construido durante 20 años estaba tambaleando. Y aún así, seguía luchando, convencido de que si resistía un poco más, las cosas se arreglarían. Lo que nunca imaginé era que mientras yo peleaba por mantenerme en pie, la traición más grande de mi vida ya estaba en marcha. Laura no solo me había vaciado durante años, estaba a punto de dar el golpe final, entregándome en manos de Lice como si fuera basura. El día que tocaron mi puerta, todavía lo escucho en mis pesadillas. Eran las 5:40 de la mañana, y la oscuridad todavía cubría la calle como un velo pesado. 3 golpes secos hicieron temblar la madera. ¡Bum! 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 Me levanté sobresaltado, con el corazón golpeando contra mis costillas, y en ese silencio extraño de la madrugada, escuché la palabra que nadie quiere oír. Immigration. Abra la puerta. Por un instante, pensé que era un error. Había miles de casas en Queens, cientos de familias en esa misma calle. ¿Por qué la mía? Pero cuando vi por la ventana la silueta de los hombres con chaquetas oscuras y placas brillando bajo la luz de los faroles, supe que no había confusión. Venían por mí. Mis hijos dormían en sus camas,
ajenos a la tormenta que estaba a punto de arrancarlos de su mundo. Mi esposa bajó las escaleras con el rostro desencajado y lo único que alcanzó a susurrarme fue: ¿quién les dio la dirección? No supe qué responder. Sentía un nudo en la garganta, un mareo que me hacía tambalear. Tomé aire y abrí la puerta. Los agentes entraron como una avalancha. Revisaron cada rincón de la casa, volteando muebles, abriendo cajones, como si buscaran armas o drogas. Yo levanté las manos y apenas pude balbucear: no he hecho nada. Llevo 20 años trabajando aquí. Pero ellos no escuchaban. Uno de ellos me mostró un papel con mi nombre y mi dirección, escrito en letras negras, y en ese instante supe que no había sido un error. Alguien me había entregado. El frío del metal me mordió las muñecas cuando me pusieron las esposas. Nunca olvidaré el llanto de mi hija pequeña, gritando «¡Papá!» desde las escaleras. Sentí que me arrancaban el alma cuando mi esposa la abrazó fuerte para que no bajara. Afuera, los vecinos miraban desde las ventanas. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Me empujaron hacia la camioneta blanca de Lise. El motor rugía como una sentencia, y yo apenas podía respirar. El aire de esa madrugada olía a café recalentado, a miedo, a derrota. En el asiento trasero, con las manos esposadas y la cabeza inclinada, me repetía una y otra vez: fue Laura, tuvo que ser ella, porque nadie más conocía cada detalle de mi vida, nadie más sabía mi dirección exacta, nadie más podía haber abierto esa puerta a los agentes como lo hizo mi propia sangre. El trayecto hasta el centro de detención fue eterno. Las luces de la ciudad pasaban rápidas por la ventana enrejada, como si se burlaran de mí. Cada poste de luz era un recuerdo, las horas cargando cajas en bodegas, los inviernos lavando platos hasta que se me dormían las manos, los cumpleaños que me perdí, los abrazos que nunca di. Todo desfilaba frente a mis ojos como un castigo cruel. Al llegar, me hicieron bajar entre gritos de órdenes en inglés, empujándome contra las paredes grises del edificio. El eco de las botas de los agentes en el pasillo resonaba como un tambor de guerra. Me quitaron los cordones de los zapatos, me revisaron cada bolsillo, me hicieron firmar papeles que apenas podía leer con las manos temblando, y luego la reja se cerró detrás de mí con un estruendo que me atravesó el pecho. En esa celda fría, con las paredes húmedas y el colchón delgado que olía a sudor viejo, entendí que había perdido. Todo lo que había construido en 20 años se había borrado en un solo segundo. Y lo peor no era la detención, ni el miedo a ser deportado. Lo peor era la certeza que se clavaba como una daga. Mi hermana había sido la que me entregó. Me quedé sentado en el borde de la litera, con la mirada perdida y las manos entrelazadas, mientras los otros detenidos me observaban en silencio. Uno de ellos, un hombre mayor con acento centroamericano, me dijo: «Tranquilo, hermano. Aquí todos hemos sido traicionados por alguien». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier empujón de los agentes, porque en ese instante supe que mi historia no era única. Pero el dolor sí lo era. El eco de las rejas cerrándose aún resonaba en mi cabeza cuando me dijeron que tendría audiencia. Era una mañana gris. El aire en la celda olía a humedad y desinfectante barato. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mis hijos llorando en la puerta, la imagen de mi esposa gritando mi nombre, y detrás de todo eso, la sombra de Laura, mi hermana, con la voz fría de quien aprieta el gatillo sin remordimientos. Me llevaron esposado hasta una sala pequeña, iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban como si se burlaran de nosotros. Había otros hombres y mujeres sentados, cada uno con la mirada perdida, cada uno con su propia historia de miedo. Yo apenas podía respirar. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Cuando me llamaron por mi nombre, sentí que las piernas me temblaban. Caminé hacia adelante y me senté frente al juez, un hombre de cabello blanco y lentes gruesos que parecía más cansado que severo. A su lado, una traductora con acento mexicano empezó a repetir en español
cada palabra que él decía. El juez leyó mi caso como si fuera un archivo más en una pila interminable. Ingresó de manera ilegal en 2003. Ha residido en el país por 20 años. Fue localizado en su domicilio en Queens. Sus palabras sonaban lejanas, como si no hablara de mí, como si describiera la vida de un extraño. Yo quería gritar que no era un criminal, que mi único delito había sido trabajar hasta desangrarme para darle una vida digna a los míos. Pero mi voz no salía. Mi abogado, asignado de oficio, trató de argumentar. Habló de mis hijos nacidos aquí, de mi esposa, de mis años de trabajo, de los impuestos que pagué incluso sin papeles. Dijo que era un hombre de bien, que no tenía antecedentes, que deportarme sería una condena no solo para mí, sino para toda mi familia. Yo lo escuchaba y sentía que cada palabra se estrellaba contra un muro invisible. El fiscal, en cambio, era implacable. Dijo que yo había violado la ley desde el momento en que crucé la frontera, que mi permanencia era ilegal y que nada justificaba quebrantar las reglas del país. Cuando me miró, lo hizo como si yo fuera una sombra, un número, un estorbo que debía ser removido. Entonces el juez me dio la palabra. Tragué saliva, mis manos sudaban, y con la voz quebrada apenas pude decir, «Su señoría, llevo 20 años trabajando. Nunca he hecho daño a nadie. Mis hijos me necesitan. Por favor, no me arranque de ellos. Yo solo vine aquí a trabajar, a ayudar a mi madre, a cumplir un sueño». Hubo un silencio pesado. Sentí que el aire se detenía. El juez me observó por un largo segundo, como si buscara algo en mis ojos, y luego dijo que mi caso sería revisado, que tendría otra audiencia en unas semanas. No era una absolución, pero tampoco era una condena inmediata. Era un limbo. Salí de esa sala con las piernas temblorosas, como si hubiera corrido kilómetros. De regreso a la celda, me senté en la litera y dejé que las lágrimas corrieran sin control. Los demás detenidos me miraban en silencio, algunos con compasión, otros con resignación. Sabían que mi historia era la misma que la suya, solo cambiaban los nombres y los países. Esa noche, mientras miraba el techo agrietado de la celda, pensé en mi hermana. ¿Estaría tranquila, durmiendo en la cama que yo pagué? ¿Estaría planeando qué hacer con mi casa en Queens ahora que yo estaba atrapado? Esa idea me desgarraba más que el miedo a ser deportado, porque entendí que no solo estaba en riesgo de perder mi vida en Estados Unidos, también estaba a punto de perder la última herencia de mis sacrificios, mi hogar. La espera hasta la siguiente audiencia fue una tortura silenciosa. Los días en el centro de detención eran todos iguales: paredes grises, comida insípida, guardias que apenas nos miraban a los ojos, y un reloj invisible que parecía avanzar más lento para nosotros. Cada noche me dormía con la misma pregunta martillándome el pecho. ¿Cómo habían encontrado mi dirección exacta después de tantos años en la sombra? La respuesta llegó de la forma más cruel. Una tarde, mi abogado me visitó con un folder en la mano. Me dijo que había conseguido parte del expediente del ICE y que allí estaba todo lo que habían usado en mi contra. Abrí el folder con manos temblorosas y lo primero que vi fue una carta. Reconocí la letra al instante. Era la de mi hermana Laura. El documento estaba firmado y fechado, con cada detalle de mi vida expuesto, como si fuera un inventario. Mi dirección exacta en Queens, el nombre de mis hijos, el lugar donde trabajaba antes de la pandemia, incluso el número de mi mortgage. Cada palabra era un puñal. Esta persona reside de manera ilegal, posee bienes que no le corresponden y utiliza identidades falsas para permanecer en el país. Mentiras escritas con tinta negra, pero con la frialdad de alguien que nunca había dudado en destruirme. Me quedé paralizado. Sentí un calor en la nuca, como si me hubiera prendido fuego desde dentro. Miré a mi abogado y apenas pude balbucear. ¿Ella? ¿Ella lo hizo? Él bajó la mirada y asintió. No había duda. Mi hermana me había denunciado directamente al ICE. Las imágenes me golpearon de golpe. Los años de remesas, las llamadas pidiendo más, los reclamos cuando no alcanzaba, los chantajes emocionales con mamá y aquel pedido imposible de $50,000. Todo cobraba sentido. Yo no había sido hermano.
No había sido hijo. Para ella, siempre fui un cajero automático humano, una máquina de enviar dólares. Y cuando dejé de ser útil, decidió borrarme de la ecuación. El giro brutal llegó cuando descubrí la razón. Laura había iniciado trámites para quedarse con mi casa en Queens. Había usado mi nombre en documentos falsos. Había presentado papeles donde aseguraba que yo planeaba cederle la propiedad porque no podía mantenerla. Y al denunciarme a Liz, se aseguraba de que yo no pudiera reclamar nada. Era un plan perfecto, calculado al milímetro. La rabia me ahogaba, pero lo que más dolía era la sensación de vacío. 20 años de sacrificios, de noches sin dormir, de callos en las manos, de lágrimas escondidas en silencio, borrados con una firma de mi propia hermana. Cuando regresé a la celda esa tarde, me derrumbé en la litera. Los demás detenidos me miraban en silencio, pero no preguntaron nada. Ellos sabían. Algunos habían sido entregados por vecinos, otros por amigos, otros por familiares lejanos, pero lo mío era diferente. Lo mío venía de la sangre. Pasé horas mirando la carta una y otra vez, tratando de encontrar alguna señal de humanidad en esas letras, algún rastro de la hermana con la que había compartido mi infancia en México, con la que había reído bajo el mismo techo de adobe. Pero no había nada, solo frialdad, cálculo y ambición. Ese fue el momento en que entendí que ya no tenía nada que perder. Me podían deportar, me podían arrancar de mi familia, me podían quitar la casa, pero lo que ya no podían arrebatarme era la verdad. Y esa verdad, aunque doliera, era lo único que me mantenía respirando.